Carmen había dedicado gran parte de su vida a servir a la familia Ortega, una de las familias más acaudaladas del barrio. Sin embargo, a pesar de su lealtad y dedicación, nunca fue tratada con el respeto que merecía. Día tras día, soportaba las constantes humillaciones de los Ortega, quienes la veían como poco más que una simple sirvienta. Carmen sentía que no tenía otra opción, necesitaba el trabajo para sobrevivir. La señora Ortega, en particular, era conocida por su carácter áspero y despectivo. No perdía oportunidad para recordarle a Carmen su lugar en la casa, haciéndola sentir menos que un ser humano. Los insultos eran parte de la rutina diaria, y cualquier error, por mínimo que fuera, se convertía en una razón para hacerla sentir inútil. Carmen aguantaba en silencio, con la esperanza de que algún día su situación mejorara. El señor Ortega, aunque más reservado, no era menos cruel. Su indiferencia hacia Carmen era evidente, y nunca se molestó en dirigirle una palabra amable. Para él, Carmen no era más que una herramienta para mantener su hogar en orden. Esta frialdad la hacía sentir invisible, como si su existencia no tuviera valor alguno. Sin embargo, Carmen sabía que no podía permitirse perder ese trabajo, las opciones eran limitadas para alguien en su posición, incluso los hijos de los Ortega, que crecieron viendo a Carmen como parte del mobiliario, no la respetaban. La trataban con la misma condescendencia que sus padres, sin darse cuenta del impacto que sus palabras y acciones tenían en ella. Carmen había visto crecer a esos niños, pero ellos la veían solo como la empleada, sin empatía ni gratitud por todo lo que hacía. Esto, sin embargo, no debilitaba su determinación de continuar trabajando. El trabajo era arduo y las horas interminables. Carmen se levantaba antes del amanecer y no terminaba hasta que la familia Ortega estaba profundamente dormida. Sin embargo, lo más difícil de soportar no era la carga física, sino el maltrato emocional. A menudo se encontraba cuestionando su valor como persona, preguntándose si merecía algo mejor. Pero la necesidad la mantenía atada a ese lugar. Había días en los que Carmen se sentía particularmente desalentada. Eran esos días en los que la señora Ortega estaba de mal humor, lo cual significaba que Carmen sería el blanco de su frustración. No importaba lo bien que hiciera su trabajo, siempre había algo que estaba mal a los ojos de la señora. Carmen escuchaba en silencio, aguantando las lágrimas que amenazaban con salir, porque sabía que llorar solo empeoraría las cosas. En una ocasión, la señora Ortega la reprendió públicamente frente a los invitados por un error insignificante. Carmen se sintió humillada, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a esos desplantes, pero esa vez fue diferente. Algo en ella comenzó a quebrarse, una sensación de que ya no podía soportar más ese trato. Sin embargo, en ese momento, todo lo que podía hacer era inclinar la cabeza y continuar con su trabajo. Los otros empleados de la casa, aunque también maltratados, solían distanciarse de Carmen. No porque no sintieran simpatía por ella, sino porque temían que acercarse demasiado a ella los convertiría en blancos más fáciles para la ira de los Ortega. Carmen se encontraba, pues, aislada en un ambiente hostil, sin nadie con quien desahogarse o compartir sus penas. Era un tipo de soledad que le pesaba más que el propio trabajo. A pesar de todo, Carmen seguía adelante, encontrando fuerzas en pequeños momentos de paz, como cuando podía sentarse sola en la cocina por un breve instante. Esos momentos eran escasos, pero le permitían recargar energías y prepararse para el siguiente embate. La resiliencia de Carmen era admirable, aunque muchos no se daban cuenta de cuán frágil se sentía por dentro. Era como una flor que, a pesar de estar rodeada de espinas, seguía floreciendo en silencio. Un día, mientras limpiaba la sala principal, Carmen escuchó por accidente una conversación entre los Ortega que revelaba lo poco que realmente la valoraban. Hablaban de ella como si no estuviera presente, discutiendo sobre su reemplazo por alguien más joven y eficiente. Ese comentario la hirió profundamente, pero también encendió una chispa de indignación. ¿Acaso no había dado todo de sí para esa familia? La sensación de injusticia comenzó a crecer en su interior. La situación de Carmen no pasó desapercibida para los pocos vecinos que conocían su historia. Algunos sentían lástima por ella, mientras que otros pensaban que se estaba sometiendo voluntariamente a ese maltrato. Sin embargo, nadie se atrevía a intervenir. En la comunidad, los Ortega eran vistos como intocables,
y pocos querían arriesgarse a entrar en conflicto con ellos. Carmen, por su parte, se sentía atrapada, sin ver una salida clara. Hubo un momento en el que Carmen casi renunció. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente. La idea de dejar ese trabajo y buscar algo mejor se volvía cada vez más atractiva, pero las dudas la invadían. ¿Qué haría si no encontraba otro empleo? ¿Cómo sobreviviría? Estas preguntas la paralizaban, y al final, siempre decidía quedarse, aunque su corazón le decía que merecía algo mejor. Con el tiempo, Carmen desarrolló una especie de coraza emocional. Aprendió a no dejar que las palabras de los Ortega la afectaran tanto como antes. Sin embargo, esto no significaba que no dolieran, solo que había aprendido a ocultar su dolor mejor. Cada vez que la señora Ortega la insultaba, Carmen simplemente asentía y continuaba con su trabajo, manteniendo sus pensamientos para sí misma. Pero en el fondo, deseaba desesperadamente un cambio. El peor de los insultos llegó cuando la señora Ortega, en un ataque de ira, acusó a Carmen de robar algo que nunca había tocado. Carmen se sintió traicionada, pues a pesar de todo, siempre había sido honesta y leal. Esa falsa acusación fue la gota que colmó el vaso, y por primera vez en mucho tiempo, Carmen consideró seriamente dejar ese lugar. Sin embargo, el miedo a lo desconocido la detenía. Un día, mientras limpiaba el despacho del señor Ortega, Carmen encontró un álbum de fotos antiguas. Al hojearlo, vio imágenes de la familia Ortega cuando eran más jóvenes y por un momento sintió una extraña conexión. ¿Cómo es que esta familia, que alguna vez parecía tan feliz, había llegado a tratarla con tanto desprecio? Carmen se preguntaba qué había pasado en sus vidas para que se volvieran tan amargos, pero esas preguntas quedaban sin respuesta. Carmen a menudo recordaba a su propia familia, a quienes había dejado en su pueblo natal para buscar trabajo en la ciudad. Pensaba en su madre, que siempre la había, pero esos momentos eran pocos y distantes entre sí. La realidad diaria de Carmen era una de constante humillación y desdén. Cada vez que se sentía un poco mejor, algo o alguien la recordaba su lugar en la jerarquía de la casa Ortega. Sin embargo, en lugar de romperse, Carmen se volvía más fuerte, más decidida a encontrar una salida. Sabía que no podía seguir así para siempre, y en el fondo, sentía que su momento de liberación estaba cerca. Carmen no era consciente de que, en algún lugar de su futuro, el destino tenía planes para ella. Aunque en ese momento, todo parecía oscuro y sin esperanza, una pequeña luz empezaba a brillar al final del túnel. El camino no sería fácil, pero Carmen estaba destinada a descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo, su resistencia y determinación la estaban preparando para algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Mientras limpiaba la amplia sala de estar de los Ortega, Carmen notó algo que no pertenecía al desorden habitual. Bajo uno de los cojines del lujoso sofá, sobresalía un pequeño trozo de papel. Intrigada, se acercó y, al levantar el cojín, descubrió un billete de lotería, casi olvidado entre las telas. Carmen lo observó detenidamente, sintiendo un cosquilleo de curiosidad. No era la primera vez que encontraba objetos perdidos en la casa, pero este billete tenía algo especial. El billete no parecía nuevo, como si hubiera estado ahí durante algún tiempo, sin que nadie se diera cuenta de su existencia. Carmen lo giró entre sus dedos, pensando en la posibilidad de que ya estuviera vencido. Sin embargo, al mirar la fecha del sorteo, su corazón dio un brinco. El sorteo aún no se había realizado. Por un momento, su mente se llenó de posibilidades. Y si este billete era el ganador, la primera reacción de Carmen fue simple: debía devolverlo. Había sido criada con valores sólidos, y la honestidad era uno de los más importantes. Sin embargo, mientras el billete descansaba en la palma de su mano, una pequeña voz en su cabeza le sugirió que lo guardara. Después de todo, ¿no era este billete una especie de señal? ¿Una oportunidad única de cambiar su vida? Estas preguntas la inquietaron profundamente. Carmen sabía que la familia Ortega tenía más dinero del que podía contar, pero también sabía que eran despilfarradores. ¿Qué significaría un billete de lotería para ellos? Probablemente lo perderían, como ya lo habían hecho, y no se darían cuenta de su ausencia. En cambio, para Carmen, ese billete podría significar la diferencia entre una vida de servidumbre y la libertad.
Pensar en esto la llenó de una mezcla de culpa y esperanza. Guardando el billete en su delantal, Carmen continuó con su trabajo, pero su mente no dejaba de divagar. ¿Qué haría con el dinero si ganaba? Tal vez podría volver a su pueblo natal y comprar una pequeña casa para su madre. O quizás podría iniciar su propio negocio y no depender nunca más de los caprichos de otros. Estos pensamientos la llenaban de una emoción que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad de un futuro mejor. Sin embargo, la idea de quedarse con el billete también la asustaba. ¿Qué pasaría si los Ortega notaban su ausencia? ¿Y si decidían revisar las cámaras de seguridad? Carmen sabía que los Ortega eran implacables cuando se trataba de su propiedad y la posibilidad de ser descubierta la aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, la tentación de una nueva vida, libre de humillaciones, era casi irresistible. El día continuó como cualquier otro, pero para Carmen, cada minuto estaba cargado de tensión. Intentaba actuar con normalidad, pero no podía dejar de pensar en el billete. Cada vez que la señora Ortega le daba una orden o la reprendía por algo, Carmen sentía un impulso creciente de salir corriendo de esa casa y nunca mirar atrás. El billete de lotería parecía susurrarle, recordándole que la libertad podría estar a su alcance. Finalmente, al finalizar su jornada, Carmen se retiró a su pequeño cuarto en la parte trasera de la casa. Sentada en su cama, sacó el billete de su delantal y lo miró bajo la tenue luz de la lámpara. Era un simple pedazo de papel, pero para Carmen representaba todas las esperanzas y sueños que había reprimido durante años. Sabía que tomar una decisión no sería fácil, pero también sabía que este billete podría ser la clave para cambiar su destino. Carmen guardó el billete en una caja de madera que había traído consigo desde su pueblo natal. Esa caja contenía sus pertenencias más preciadas, fotos familiares, cartas antiguas y algunos recuerdos de su infancia. Añadir el billete a ese pequeño tesoro le pareció un acto simbólico, como si estuviera colocando su esperanza junto a todo lo que había perdido. Cerró la caja con cuidado, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes de lo que podría hacer con el dinero si ganaba. Imaginaba a su madre en una casa nueva, a ella misma vestida con ropa bonita y elegante, y a sus antiguos empleadores preguntándose qué había sido de la pobre Carmen. Estos pensamientos la mantenían despierta, pero también la llenaban de un extraño sentido de propósito, algo que no había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con la misma mezcla de miedo y emoción. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, no podía evitar pensar en el billete guardado en su caja. Sabía que tenía que actuar con cautela. Cualquier movimiento en falso podría delatarla, y no quería ni imaginar lo que los Ortega harían si descubrieran que había encontrado su billete de lotería y no lo había devuelto. A lo largo del día, Carmen mantuvo el billete en el fondo de su mente, pero seguía sintiendo su presencia, como un secreto que amenazaba con salir a la luz en cualquier momento. Cada vez que pasaba cerca de uno de los Ortega, sentía que su corazón latía más rápido. Sin embargo, ninguno de ellos parecía sospechar nada. Para ellos, Carmen seguía siendo la misma empleada dócil y sumisa que siempre había sido. Carmen comenzó a pensar en el destino. ¿Por qué había encontrado ese billete? ¿Era un regalo del universo, una recompensa por todos los años de trabajo duro y sufrimiento? O quizás era una prueba, un desafío para ver si ella sería capaz de tomar las riendas de su vida. Estos pensamientos la abrumaban, pero también la llenaban de una determinación que no había sentido antes. Sabía que este billete podría ser su única oportunidad de escapar. Los días pasaron, y aunque Carmen intentaba concentrarse en su trabajo, el billete seguía siendo una presencia constante en su mente. A veces, se encontraba acariciando la caja de madera donde lo había guardado, como si eso pudiera darle la claridad que tanto necesitaba. Sabía que no podía dejar el billete ahí para siempre, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar y observar. Durante ese tiempo, Carmen comenzó a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Carmen también se dio cuenta de que la señora Ortega, aunque seguía siendo fría y distante, parecía estar más distraída de lo habitual. Esto le dio a Carmen una pequeña esperanza de que, tal vez, el billete no fuera tan importante para ellos como ella había temido.
Sin embargo, no podía permitirse ser descuidada. Sabía que cualquier error podría costarle caro, y no quería arriesgarse a perder la única oportunidad que había tenido en años. Un día, mientras limpiaba el despacho del señor Ortega, Carmen notó un sobre en la papelera. Era un sobre elegante, con el logotipo de una conocida firma de abogados. Carmen lo recogió, y aunque sabía que no debía, no pudo evitar leer el contenido. La carta hablaba de deudas, de propiedades embargadas y de posibles acciones legales. Carmen sintió un escalofrío al darse cuenta de que la situación financiera de los Ortega era mucho peor de lo que ella había imaginado. La revelación de los problemas financieros de los Ortega cambió la perspectiva de Carmen. Ahora, más que nunca, sentía que el billete de lotería era su única salida. Sabía que si los Ortega llegaban a descubrir sus deudas, la vida en esa casa se volvería aún más difícil para ella. Con esta nueva información, Carmen decidió que debía actuar pronto. Pero todavía quedaba la pregunta, ¿qué haría con el billete? Carmen se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Por un lado, estaba su sentido de la moralidad y la honestidad que le decía que debía devolver el billete. Por otro, estaba la realidad de su situación, una vida de servidumbre y humillación que podría continuar indefinidamente si no tomaba esta oportunidad. Sabía que tenía que decidir pronto, pero cada vez que pensaba en ello, se sentía paralizada por el miedo y la incertidumbre. Finalmente, una noche, mientras se encontraba sola en su habitación, Carmen tomó una decisión. Sabía que no podía seguir así, viviendo con miedo y dudas. Decidió que, al día siguiente, iría a un lugar donde nadie la conociera y comprobaría si el billete era ganador. No estaba segura de lo que haría si ganaba, pero sabía que ese sería el primer paso para cambiar su vida. Con esta decisión en mente, Carmen sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar de la imagen de opulencia que los Ortega mostraban al mundo, la verdad era mucho más sombría. Desde hace algún tiempo, Carmen había notado pequeños detalles que no cuadraban con la supuesta riqueza de la familia. El deterioro de ciertas áreas de la casa, las discusiones que parecían girar en torno al dinero y las visitas cada vez más frecuentes de personas con apariencia de abogados o banqueros eran indicios de que algo no estaba bien. Pero hasta ese momento, Carmen nunca había tenido razones para investigar más a fondo. Una mañana, mientras limpiaba el despacho del señor Ortega, Carmen descubrió algo que confirmó sus sospechas. Entre un montón de papeles desordenados, encontró una carpeta marcada como confidencial. Aunque sabía que no debía entrometerse, la curiosidad pudo más y decidió echar un vistazo. Al abrirla, se encontró con una serie de documentos que detallaban las finanzas de la familia, y lo que leyó la dejó atónita. Resulta que los Ortega estaban endeudados hasta el cuello. Las propiedades que poseían estaban hipotecadas y las cuentas bancarias, que se suponían estaban llenas de dinero, estaban casi vacías. El señor Ortega había estado invirtiendo en negocios arriesgados que no habían dado los frutos esperados. Ahora, la familia estaba al borde de la bancarrota, algo que se habían esforzado mucho en ocultar, tanto a sus conocidos como a sus empleados. Carmen sintió una mezcla de conmoción y tristeza al leer esos documentos. Por un lado, se dio cuenta de que los Ortega no eran tan poderosos como ella había pensado. Por otro, comprendió que su situación, que ya era difícil, podría empeorar aún más. Si la familia perdía todo, ella también perdería su trabajo y su sustento. La idea de quedarse sin nada la aterrorizaba y la hacía cuestionarse aún más sobre qué hacer con el billete de lotería que había encontrado. Los documentos también revelaban algo más. Los Ortega habían estado intentando vender algunas de sus propiedades en secreto, con la esperanza de evitar un escándalo público. Sin embargo, las ofertas que habían recibido estaban muy por debajo de lo que esperaban, y esto solo añadía más presión a su ya tensa situación. Carmen entendió que los Ortega estaban desesperados y que cualquier error de su parte podría desencadenar consecuencias desastrosas. A medida que Carmen procesaba esta nueva información, comenzó a ver a los Ortega bajo una nueva luz. No eran simplemente los ricos y crueles empleadores que la maltrataban, eran personas atrapadas en una situación que se les había salido de las manos. Sin embargo, esto no justificaba el trato que le daban y no hacía que su situación fuera menos desesperante. Carmen sabía que tenía que ser cuidadosa,
Cualquier movimiento en falso podría ponerla en peligro. En los días que siguieron, Carmen comenzó a observar más de cerca a los Ortega, notando signos de su estrés financiero que antes habían pasado desapercibidos. La señora Ortega, siempre obsesionada con las apariencias, había empezado a vender discretamente algunas de sus joyas más valiosas. El señor Ortega, por su parte, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, probablemente buscando formas de resolver su crisis financiera. Para Carmen, estos eran signos claros de que el fin de la familia Ortega estaba cerca. Carmen también comenzó a notar cambios en la actitud de los Ortega hacia ella. Aunque seguían siendo fríos y distantes, había momentos en los que parecían casi nerviosos en su presencia. La señora Ortega, en particular, parecía más irritable que de costumbre, como si cada pequeño inconveniente fuera una amenaza a su ya frágil mundo. Esto hacía que Carmen estuviera aún más alerta, consciente de que cualquier altercado podría ser la chispa que encendiera el caos. A medida que la situación financiera de los Ortega se volvía más precaria, Carmen empezó a considerar seriamente la posibilidad de dejar la casa. Sabía que si los Ortega se declaraban en bancarrota, ella estaría en la calle, sin trabajo y sin recursos. Pero también sabía que, si se quedaba, podría haber oportunidades que antes no había considerado. El billete de lotería era una de esas oportunidades, pero también representaba un riesgo enorme. Un día, mientras los Ortega estaban fuera, Carmen decidió hacer algo que nunca había hecho antes: revisar sus pertenencias personales en busca de más información. Sabía que estaba cruzando una línea, pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba saber más sobre la situación financiera de la familia antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Lo que encontró solo confirmó sus peores temores. En el escritorio del señor Ortega, Carmen descubrió cartas de varios acreedores, todos exigiendo el pago inmediato de deudas pendientes. Algunos de esos acreedores parecían ser personas peligrosas, lo que explicaba por qué el señor Ortega estaba tan nervioso últimamente. Carmen comprendió que los Ortega estaban al borde de perderlo todo, y que si ella no actuaba pronto, podría verse arrastrada en su caída. Carmen también encontró un sobresellado, dirigido a un abogado. En él había instrucciones claras para preparar un testamento en el que se estipulaba la venta de la casa y el reparto de los bienes restantes entre los hijos de los Ortega. Esto le confirmó a Carmen que la familia estaba planeando abandonar la ciudad en caso de que las cosas se pusieran aún peor. Sin embargo, lo más impactante fue descubrir que no había ninguna mención de ella en esos planes. Esto le dejó claro a Carmen que, cuando llegara el momento, los Ortega no tendrían ningún problema en dejarla atrás, sin pensión ni compensación alguna. Esa revelación la llenó de una amarga resignación, pero también la hizo más decidida a no depender más de ellos. Sabía que tenía que actuar rápidamente para asegurar su futuro. Antes de que la situación se deteriorara aún más, Carmen decidió que necesitaba un plan. No podía simplemente tomar el billete de lotería y esperar lo mejor, necesitaba una estrategia para protegerse en caso de que las cosas salieran mal. Decidió que, por el momento, lo mejor era mantener su descubrimiento en secreto y continuar observando la situación. Sabía que, tarde o temprano, los Ortega cometerían un error que podría darle la ventaja que necesitaba. Mientras tanto, Carmen siguió con su trabajo como de costumbre, pero con una nueva determinación en su corazón. Cada vez que pasaba por el despacho del señor Ortega o veía a la señora Ortega vendiendo otra joya, se recordaba a sí misma que su tiempo en esa casa estaba llegando a su fin. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba segura de que pronto se presentaría una oportunidad para escapar de su situación. A medida que los días pasaban, Carmen comenzó a notar que la tensión en la casa se hacía cada vez más palpable. Los Ortega discutían con más frecuencia, y sus voces se alzaban en tonos de desesperación. Era evidente que estaban perdiendo el control, y que la fachada de riqueza y poder que habían mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de derrumbarse. Carmen sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. Una noche, cuando todos estaban dormidos, Carmen se sentó en su pequeña habitación y sacó el billete de lotería de su caja de madera. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Sabía que ese billete podía ser su única salida de una vida de servidumbre, pero también sabía que tomarlo significaba cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás.
Sin embargo, la perspectiva de seguir en esa casa mientras los Ortega se desmoronaban era simplemente insoportable. Finalmente, Carmen decidió que era hora de hacer un movimiento. Sabía que no podía esperar a que los Ortega se derrumbaran por completo, tenía que actuar antes de que todo colapsara. Decidió que al día siguiente iría a comprobar si el billete era ganador. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero también sabía que no podía seguir viviendo en el miedo y la incertidumbre. Con esa decisión tomada, Carmen se sintió más libre que nunca. A la mañana siguiente, Carmen salió de la casa con el billete bien escondido en su ropa. Tenía un plan claro. Primero, comprobaría si había ganado, y si lo había hecho, decidiría qué hacer a continuación. Mientras caminaba hacia la tienda donde podía verificar el billete, sentía una mezcla de emoción y temor. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. Al llegar a la tienda, Carmen respiró hondo y entregó el billete al encargado. Sus manos temblaban mientras esperaba el resultado. El encargado revisó el billete y, después de unos momentos que parecieron eternos, le devolvió el billete con una sonrisa. «Felicidades», dijo, «parece que hoy es tu día de suerte». Carmen sintió que su corazón se detenía por un segundo. Había ganado. Carmen se encontraba en un dilema moral que la atormentaba día y noche. Después de descubrir que el billete de lotería era ganador, su primera reacción fue de pura alegría, una emoción que no había sentido en años. Sin embargo, esa alegría pronto se vio opacada por un sentimiento de culpa que se fue instalando en su corazón. ¿Cómo podía pensar en quedarse con ese dinero, sabiendo que no le pertenecía? La lucha interna comenzó a desgastarla, pues sabía que estaba frente a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Por un lado, Carmen pensaba en los Ortega. A pesar de su trato cruel y despectivo, eran sus empleadores, y ella había encontrado el billete en su casa. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole los valores de honestidad con los que había sido criada. Devolver el billete parecía lo correcto, lo honorable, pero al mismo tiempo significaba renunciar a la oportunidad de escapar de una vida que la había consumido lentamente durante años. Por otro lado, estaba la posibilidad de usar el dinero para escapar. Carmen no podía dejar de imaginarse una vida diferente, una vida donde no tuviera que agachar la cabeza ante nadie, donde pudiera decidir su propio destino. El billete de lotería era su boleto a esa vida soñada, pero tomarlo significaba traicionar esos principios que había sostenido toda su vida. La moralidad y el deseo de libertad se enfrentaban en su mente y cada día se sentía más incapaz de tomar una decisión. Carmen pasaba noches enteras sin dormir, sopesando las consecuencias de cada opción. Devolver el billete significaría continuar en su vida de servidumbre, sin ninguna garantía de que las cosas mejorarían. Sabía que los Ortega estaban al borde de la ruina y temía que, si no actuaba ahora, podría quedarse sin nada. Por otro lado, quedarse con el billete significaba vivir con el peso de la culpa, siempre temiendo ser descubierta y perder todo lo que había ganado. En un intento por aclarar sus pensamientos, Carmen comenzó a escribir en un diario que había mantenido guardado durante años. Ahí volcaba todas sus dudas, sus miedos y sus sueños. Escribir le ayudaba a poner en orden sus ideas, pero no hacía que la decisión fuera más fácil. Cada vez que pensaba que había llegado a una conclusión, algo en su interior la hacía dudar nuevamente. Era como si su conciencia estuviera dividida en dos, tirando de ella en direcciones opuestas. A medida que pasaban los días, la presión sobre Carmen aumentaba. Sabía que no podía seguir posponiendo la decisión, pero cada vez que intentaba tomar un paso en una dirección, algo la detenía. La señora Ortega, con su habitual desprecio, no hacía más que intensificar el deseo de Carmen de huir. Sin embargo, cada vez que veía a los hijos de los Ortega, esos mismos niños que había cuidado desde pequeños, sentía una punzada de culpabilidad que la hacía retroceder. Carmen intentó buscar consejo en la única amiga que tenía, otra empleada doméstica que trabajaba en una casa cercana. Sin revelar todos los detalles, le habló de una oportunidad que había surgido y de las dudas que tenía sobre lo que era correcto hacer. Su amiga, aunque no entendió completamente la situación, le aconsejó que pensara primero en su bienestar. A veces, Carmen, hay que ser un poco egoísta para sobrevivir, le dijo.
Esas palabras resonaron en su mente, pero no lograban acallar su conflicto interno. La vida en la casa de los Ortega continuaba, pero para Carmen, cada día se volvía más insoportable. La tensión entre los miembros de la familia era palpable, y las discusiones sobre dinero se volvían cada vez más frecuentes. Carmen sabía que, si devolvía el billete, los Ortega podrían usarlo para salvarse de la bancarrota. Pero, ¿eso justificaría todo el sufrimiento que había soportado bajo su techo? La pregunta seguía rondando su mente, sin encontrar respuesta. Una mañana, mientras limpiaba la casa, Carmen encontró a la señora Ortega llorando en silencio en su dormitorio. La imagen la sacudió, pues nunca había visto a la señora mostrar vulnerabilidad. Fue en ese momento que Carmen se dio cuenta de que, aunque despreciaba a los Ortega, ellos también estaban sufriendo. Este reconocimiento complicó aún más su dilema moral, pues ahora no solo debía considerar su propio bienestar, sino también el de una familia que, a pesar de todo, dependía de ella. Carmen decidió que necesitaba tiempo lejos de la casa para pensar con claridad. Pidió un día libre, algo que raramente hacía, y se fue a caminar por el parque cercano. Allí, sentada en un banco bajo un árbol, trató de imaginar cómo sería su vida si devolviera el billete y cómo sería si no lo hacía. Ambas opciones tenían sus riesgos, pero también sus recompensas. Al final de su paseo, Carmen no estaba más cerca de una decisión, pero sentía que había dado un pequeño paso hacia la claridad. Esa noche, Carmen tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba de pie en una encrucijada, con dos caminos ante ella. Uno de los caminos era oscuro y lleno de espinas, mientras que el otro era brillante y claro, pero estaba bloqueado por una gran puerta de hierro. En el sueño, Carmen intentaba abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Justo cuando estaba a punto de rendirse, sintió una mano en su hombro. Al voltear, vio a su madre, quien le entregó una llave. «La decisión es tuya, hija», le dijo, y Carmen despertó justo cuando iba a abrir la puerta. El sueño dejó a Carmen con una sensación de inquietud, pero también con una extraña calma. Sabía que su subconsciente le estaba diciendo que, al final, la decisión debía ser suya y solo suya. Podía escuchar todos los consejos del mundo, pero solo ella podía elegir qué camino tomar. Este pensamiento le dio un poco de paz, aunque la decisión seguía siendo dolorosamente difícil. Carmen decidió hacer una lista de pros y contras, algo que su padre le había enseñado cuando era niña. En una hoja de papel, escribió todas las razones por las que debería devolver el billete y luego todas las razones por las que debería quedárselo. A medida que completaba la lista, se dio cuenta de que ambas opciones tenían un peso similar, lo que solo aumentaba su confusión. Sin embargo, también notó algo importante: en la columna de los pros para quedarse con el billete, todas las razones estaban relacionadas con su libertad y bienestar. Al final, Carmen guardó la lista en su caja de madera junto con el billete de lotería. Sabía que no podía tomar una decisión apresurada, pero también sabía que el tiempo se estaba acabando. Los días pasaban y la fecha límite para reclamar el premio se acercaba rápidamente. Carmen sintió que estaba caminando sobre una cuerda floja y que cualquier movimiento en falso podría hacerla caer. Un día, mientras cocinaba en la cocina, Carmen escuchó una conversación entre el señor y la señora Ortega que cambió todo. Estaban hablando sobre cómo, si no conseguían dinero pronto, tendrían que vender la casa y despedir a todos los empleados. Carmen sintió un nudo en el estómago. Sabía que, si eso sucedía, estaría en la calle, sin trabajo y sin hogar. Este pensamiento la asustó profundamente, pero también la hizo más decidida a protegerse a sí misma. Finalmente, Carmen tomó una decisión, aunque todavía no estaba segura de si era la correcta. Decidió que guardaría el billete un poco más, pero no lo usaría hasta estar absolutamente segura de que no había otra opción. Mientras tanto, continuaría observando la situación, buscando señales que le indicaran qué hacer. Era una decisión a medias, pero le daba un poco más de tiempo para aclarar su mente. Carmen sabía que no podía contarle a nadie sobre su dilema, pero también sabía que no podía cargar con este peso sola por mucho más tiempo. Decidió que, si no llegaba a una conclusión pronto, buscaría la ayuda de alguien en quien pudiera confiar, aunque solo fuera para desahogarse. Sin embargo, por ahora, la decisión de qué hacer con el billete seguía siendo su secreto más guardado. Esa noche,
mientras se preparaba para dormir. Carmen miró por la ventana de su pequeño cuarto y vio las luces de la ciudad parpadeando en la... Al cerrar los ojos, Carmen sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que, pasara lo que pasara, su vida estaba a punto de cambiar de una manera u otra. No sabía si su decisión sería la correcta, pero sabía que tenía que tomarla pronto. Mientras se dormía, se prometió a sí misma que, independientemente de lo que decidiera, encontraría la manera de vivir con las consecuencias. Carmen había tomado finalmente la decisión de huir. Después de días de agonía moral, había llegado a la conclusión de que su única salida era escapar de la casa de los Ortega con el billete de lotería. Sabía que las consecuencias podrían ser graves si la descubrían, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Esa mañana, se levantó más temprano de lo habitual, empacó sus pocas pertenencias y se preparó para abandonar la vida que había conocido durante tantos años. Mientras caminaba hacia la puerta trasera de la casa, Carmen sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada paso que daba la acercaba más a su libertad, pero también aumentaba su miedo a ser descubierta. Había planeado todo cuidadosamente, sabía que los Ortega no estarían en casa durante varias horas, lo que le daría el tiempo suficiente para salir sin ser vista. Sin embargo, algo en su interior le decía que no sería tan fácil. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la puerta, Carmen escuchó un ruido detrás de ella. Se detuvo en seco, con el miedo paralizándola. Al girarse, vio a un hombre desconocido de pie en el pasillo. Su corazón se detuvo por un instante. El hombre tenía una expresión impenetrable y vestía un traje oscuro que lo hacía parecer aún más intimidante. Carmen supo al instante que este hombre no era un simple visitante, había venido por ella. El hombre se presentó como un investigador privado, contratado por los Ortega para vigilar a sus empleados. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había considerado la posibilidad de que los Ortega sospecharan de alguien dentro de la casa. El investigador la miró con una sonrisa fría, como si ya supiera todo sobre ella. Carmen intentó mantener la calma, pero el pánico comenzaba a apoderarse de ella. El investigador le mostró una carpeta con fotos de ella recogiendo el billete de lotería y guardándolo en su delantal. Carmen sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había intentado ocultar estaba ahí, en esas imágenes. El investigador le dijo que sabía lo que planeaba hacer y que tenía dos opciones: o devolvía el billete de inmediato, o él se aseguraría de que los Ortega supieran todo. Carmen sintió que no podía respirar. La primera reacción de Carmen fue la de suplicar. Le pidió al investigador que no dijera nada, que entendiera su situación. Pero el hombre no parecía conmovido. Le dijo que no era su trabajo ser comprensivo, sino hacer lo que le habían pagado para hacer. Sin embargo, también insinuó que podría estar dispuesto a guardar silencio por un precio. Carmen entendió que estaba siendo chantajeada y que su situación se volvía aún más complicada. El dilema moral de Carmen alcanzó su punto máximo. Sabía que, si cedía al chantaje, podría perder el poco dinero que tenía y seguiría siendo una prisionera de su propia vida. Pero si no lo hacía, el investigador la delataría, y los Ortega se asegurarían de que pagara por lo que habían considerado una traición. Carmen sintió que no había una salida fácil, cualquiera de sus decisiones la llevaría a un camino incierto. Carmen intentó ganar tiempo, diciéndole al investigador que necesitaba pensar. Sabía que tenía que actuar rápido, pero su mente estaba en blanco. El hombre le dio un ultimátum: tenía hasta el final del día para tomar una decisión. Si no lo hacía, él se encargaría de que los Ortega se enteraran de todo. Carmen sabía que esto era una amenaza real, y que el tiempo se estaba agotando. Mientras el investigador se marchaba, Carmen se sintió atrapada. Había llegado tan cerca de su libertad, solo para encontrarse con un obstáculo aún mayor. Sabía que, si quería salir de esa situación, tendría que pensar con claridad y rapidez. Decidió que no podía quedarse en la casa, tenía que encontrar un lugar donde pudiera pensar sin ser interrumpida. Salió por la puerta trasera y comenzó a caminar sin rumbo, buscando desesperadamente una solución. A medida que caminaba, Carmen reflexionaba sobre las opciones que tenía. Podría intentar negociar con el investigador, ofreciéndole una parte del dinero del billete si ganaba. Pero sabía que esto era un juego peligroso,
no podía confiar en que el hombre mantendría su palabra. También consideró la posibilidad de devolver el billete y pedir perdón a los Ortega, pero sabía que no la perdonarían tan fácilmente y que su vida seguiría siendo un infierno. Finalmente, Carmen decidió que no podía seguir huyendo. Necesitaba enfrentarse al problema de frente, aunque eso significara arriesgarlo todo. Decidió que se encontraría con el investigador en un lugar público, donde se sentiría más segura, y le plantearía una propuesta. No sabía si funcionaría, pero no podía quedarse de brazos cruzados esperando que su vida se desmoronara a su alrededor. Carmen se dirigió a una cafetería cercana y esperó a que el investigador llegara. Cuando lo vio entrar, su corazón volvió a latir con fuerza, pero intentó mantener la calma. El hombre se sentó frente a ella y, sin rodeos, le preguntó si había tomado una decisión. Carmen, con la voz temblorosa pero decidida, le dijo que estaba dispuesta a negociar. Le ofreció una parte del dinero si ganaba, a cambio de su silencio. El investigador la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, esbozó una sonrisa y aceptó el trato, pero con una condición: quería la parte del dinero por adelantado, en cuanto ella reclamara el premio. Carmen sabía que no podía confiar completamente en él, pero no tenía otra opción. Le dijo que aceptaba y acordaron reunirse al día siguiente para cerrar el trato. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Sabía que estaba haciendo un pacto con el diablo, pero no veía otra salida. Se sentía atrapada entre dos fuerzas poderosas, su deseo de libertad y la realidad de las consecuencias que enfrentaría si la descubrieran. La presión era inmensa, pero Carmen sabía que tenía que seguir adelante, por difícil que fuera. A la mañana siguiente, Carmen se dirigió al lugar donde habían acordado reunirse. Llevaba el billete de lotería escondido en su ropa y un plan improvisado en su mente. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que no tenía otra opción. Cuando llegó, el investigador ya estaba allí, esperándola con una expresión impaciente. Carmen respiró hondo y se preparó para lo que venía. El investigador le pidió el billete, pero Carmen se negó a entregárselo hasta que él firmara un documento en el que se comprometía a guardar silencio. Había conseguido un simple contrato escrito a mano, en el que ambos acordaban los términos del trato. El investigador rió al ver el papel, pero finalmente aceptó firmarlo. Carmen le entregó el billete, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Con el trato hecho, Carmen se despidió del investigador y salió de la cafetería. Sabía que no podía confiar plenamente en que él cumpliría su palabra, pero también sabía que había hecho todo lo posible para protegerse. Ahora, solo le quedaba esperar y ver si el billete de lotería realmente cambiaría su vida, o si este nuevo problema la arrastraría aún más hacia el abismo. Carmen regresó a su pequeña habitación en la casa de los Ortega, sintiéndose más cansada y desgastada que nunca. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, sin importar el resultado de la lotería. El miedo, la culpa y la incertidumbre la acompañaban como sombras constantes, pero también sentía una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, este fuera el comienzo de algo mejor. Al final del día, Carmen se recostó en su cama y cerró los ojos, intentando calmar su mente. Había hecho todo lo que estaba en su poder para asegurarse un futuro, pero ahora dependía del destino. Mientras se deslizaba hacia el sueño, se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, encontraría la manera de salir adelante. Era una promesa que no sabía si podría cumplir, pero era lo único que la mantenía en pie. Carmen no había esperado que su vida tomara un giro tan dramático después de encontrar aquel billete de lotería. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Después de su tenso encuentro con el investigador privado y el temor constante de ser descubierta, las cosas empezaron a moverse rápidamente. Poco después de entregar el billete, Carmen fue llamada a una reunión con los Ortega. La situación era crítica, y lo que ella creía que sería un enfrentamiento personal se convirtió en algo mucho más grande. En la reunión, el señor Ortega le informó, con una frialdad que la dejó helada, que sabía sobre el billete de lotería. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cómo habían descubierto todo? Antes de que pudiera reaccionar, el señor Ortega le mostró un video grabado por las cámaras de seguridad en el que se veía claramente cómo recogía el billete y lo guardaba.
Carmen se dio cuenta de que el investigador no había mantenido su palabra, pero la sorpresa no terminó ahí. El señor Ortega le dijo que no tenían intención de denunciarla, sino que querían llegar a un acuerdo. Estaban dispuestos a olvidar todo lo sucedido si Carmen aceptaba una condición: debía devolver el dinero, pero no a ellos directamente. La familia Ortega estaba en medio de un escándalo financiero, y cualquier ingreso repentino levantaría sospechas. En su lugar, querían que Carmen donara el dinero a una fundación benéfica que ellos habían creado para compensar a las personas afectadas por sus negocios corruptos. Carmen quedó en shock. Sabía que los Ortega habían hecho cosas cuestionables, pero no había imaginado hasta qué punto llegaban sus acciones. Ahora la estaban usando para lavar su imagen, y ella era solo una pieza en su juego. Sin embargo, también entendía que esta era su única salida. Aceptar el acuerdo significaba evitar la cárcel y, al mismo tiempo, hacer algo bueno con el dinero, aunque fuera bajo las condiciones de los Ortega. El dilema moral de Carmen alcanzó un nuevo nivel. Por un lado, quería rechazar la oferta y enfrentarse a las consecuencias, pero sabía que eso podría arruinar su vida por completo. Por otro lado, aceptar significaba involucrarse en los turbios asuntos de los Ortega, pero también podría ser su única oportunidad de redimirse. Después de un tenso silencio, Carmen decidió que haría lo que le pedían, pero con una condición propia: quería asegurarse de que el dinero realmente llegara a las víctimas. El señor Ortega aceptó la condición de Carmen, y juntos acudieron a un abogado para redactar un contrato que detallara los términos del acuerdo. Carmen no confiaba en los Ortega, pero sabía que necesitaba protección legal para asegurarse de que no la traicionaran de nuevo. El contrato estipulaba que el dinero sería donado a la fundación, pero también incluía cláusulas que permitían a Carmen verificar que los fondos se usaran correctamente. Después de firmar el contrato, Carmen sintió una extraña mezcla de alivio y resignación. Sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que estaba lejos de ser una victoria completa. Había perdido la oportunidad de escapar de su vida de servidumbre, pero al menos había logrado hacer algo positivo con el dinero. Sin embargo, la sensación de estar atrapada en las redes de los Ortega no la abandonaba. El día en que se realizó la donación, Carmen fue invitada a una ceremonia organizada por la Fundación de los Ortega. El evento fue una exhibición de caridad y buenos gestos, con la familia Ortega en el centro de todo, mostrándose como benefactores desinteresados. Carmen, aunque era consciente del juego de apariencias, decidió mantener la cabeza en alto. Sabía que, al menos, había hecho algo bueno para las víctimas de los Ortega, aunque fuera en circunstancias complicadas. Durante la ceremonia, Carmen tuvo la oportunidad de hablar con algunas de las personas que habían sido afectadas por los negocios corruptos de los Ortega. Escuchar sus historias de lucha y desesperación la conmovió profundamente. Fue en ese momento que Carmen comprendió que, aunque el dinero no podía deshacer el daño, al menos podía ayudar a aliviar el sufrimiento de esas personas. Esto le dio una pequeña sensación de paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, la paz de Carmen fue efímera. Al día siguiente, los medios de comunicación comenzaron a investigar la donación y pronto surgieron preguntas sobre su origen. Aunque los Ortega habían intentado mantener todo en secreto, algunos periodistas comenzaron a hurgar en la historia, y no pasó mucho tiempo antes de que las conexiones con Carmen salieran a la luz. Esto la colocó en el centro de una tormenta mediática, algo para lo que no estaba preparada. Los Ortega, fieles a su naturaleza, intentaron distanciarse de Carmen en cuanto la historia se volvió pública. La acusaron de actuar por su cuenta y afirmaron que no tenían conocimiento de sus acciones hasta después de la donación. Carmen se encontró sola una vez más, enfrentando las consecuencias de una decisión que había tomado en un intento de hacer lo correcto. La prensa la atacaba, y los Ortega la dejaban a merced de la opinión pública. Carmen sabía que no podía luchar contra los medios ni contra los Ortega, pero también sabía que no podía quedarse en silencio. Decidió conceder una entrevista para explicar su versión de la historia. En la entrevista, habló sobre su dilema moral, sobre cómo había sido chantajeada y sobre su decisión de donar el dinero para ayudar a las víctimas. No intentó justificarse, sino que simplemente contó la verdad, esperando que eso fuera suficiente. La entrevista causó un gran revuelo.
Algunas personas la vieron como una heroína que había intentado redimirse después de cometer un error, mientras que otras la consideraban una oportunista. Sin embargo, lo más importante para Carmen era que su historia ayudó a arrojar luz sobre los negocios oscuros de los Ortega. Gracias a la atención mediática, se iniciaron investigaciones más profundas que finalmente llevaron a la caída de la familia. Al final, Carmen no obtuvo la libertad financiera que había esperado cuando encontró el billete de lotería, pero sí logró algo mucho más importante: desenmascarar a los Ortega y ayudar a las personas que habían sufrido a causa de ellos. Aunque su vida seguía siendo difícil, había encontrado una especie de redención en medio del caos. Carmen sabía que su historia no era un cuento de hadas, pero también sabía que había hecho lo mejor que podía con las cartas que le habían tocado. Con el tiempo, la atención mediática se desvaneció, y Carmen pudo volver a una vida más tranquila, aunque diferente. No regresó a la casa de los Ortega, sino que encontró un nuevo trabajo en un entorno más respetuoso. Su experiencia la había cambiado profundamente, pero también la había fortalecido. Carmen sabía que, a pesar de todo, había sobrevivido, y eso era lo que más importaba. Ahora, cada vez que Carmen escuchaba sobre la familia Ortega en las noticias, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto al enfrentarse a ellos, pero también sabía que había pagado un precio muy alto por su decisión. Sin embargo, la redención que había encontrado al ayudar a otros la acompañaba, dándole la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, al final, había actuado con integridad. Después de los eventos tumultuosos que rodearon la donación del dinero y la caída de los Ortega, Carmen se encontró en una nueva etapa de su vida. Aunque había pasado por momentos de gran angustia y desesperación, sentía que finalmente estaba en camino hacia la redención. No solo había ayudado a las víctimas de los Ortega, sino que también había logrado liberarse de las cadenas invisibles que la ataban a su vida pasada. Ahora, estaba decidida a construir un futuro diferente, uno en el que pudiera vivir con dignidad y paz. Por otro lado, la familia Ortega había sido profundamente afectada por las revelaciones. Su fortuna y reputación se desmoronaron rápidamente y se encontraron en una posición que nunca habían imaginado, la de los humildes. El escándalo había destapado no solo sus problemas financieros, sino también la corrupción que habían mantenido oculta durante tanto tiempo. Sin embargo, en medio de esta caída, también comenzó su propio camino hacia la redención. El señor Ortega, quien había sido el cerebro detrás de muchos de los negocios corruptos, fue el primero en enfrentarse a las consecuencias legales. Confrontado por la realidad de sus acciones y con la amenaza de la cárcel pendiendo sobre él, comenzó a reconsiderar las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Aunque al principio intentó luchar contra las acusaciones, pronto se dio cuenta de que su única salida era aceptar su responsabilidad y buscar una forma de enmendar sus errores. La señora Ortega, quien había vivido en una burbuja de lujo y apariencias, se vio obligada a enfrentar la verdad sobre su vida y su familia. La pérdida de su estatus social la devastó, pero también le abrió los ojos a las personas que había ignorado y despreciado durante tanto tiempo. Por primera vez, comenzó a ver a Carmen y a otros como seres humanos con sus propias luchas y sufrimientos. Este reconocimiento la llevó a buscar la redención de una manera que nunca habría imaginado, dedicando su tiempo y recursos a ayudar a aquellos que habían sido perjudicados por las acciones de su familia. Los hijos de los Ortega, que habían crecido en un ambiente de privilegio y condescendencia, también se vieron forzados a confrontar la realidad. Con su mundo de privilegios desmoronándose, tuvieron que aprender a valerse por sí mismos, sin las comodidades a las que estaban acostumbrados. Aunque el ajuste fue difícil, especialmente al principio, esta experiencia les enseñó el valor del trabajo duro y la empatía hacia los demás. Mientras tanto, Carmen continuó su camino hacia la redención, no solo en su propia vida, sino también en la comunidad que la rodeaba. La notoriedad que había ganado a través de los medios la convirtió en una figura conocida, y muchas personas la buscaban para pedirle consejo o ayuda. En lugar de rechazar esta responsabilidad, Carmen decidió abrazarla. Comenzó a trabajar en organizaciones comunitarias, ayudando a otras personas en situaciones similares a la suya a encontrar formas de mejorar sus vidas. Con el tiempo, Carmen y los Ortega, a pesar de sus caminos divergentes, encontraron formas de reconciliarse. Aunque nunca volvieron a tener una relación cercana,
llegaron a un entendimiento basado en el respeto mutuo. Los Ortega reconocieron el daño que habían causado y se comprometieron a reparar lo que pudieran, mientras que Carmen, en su búsqueda de paz, decidió dejar atrás el rencor y enfocarse en su propio crecimiento personal. El investigador privado, que había jugado un papel crucial en el chantaje a Carmen, también se encontró en una encrucijada. Después de que su participación en el escándalo salió a la luz, se enfrentó a su propia crisis moral. Decidió dejar atrás su carrera de manipulaciones y comenzar de nuevo. Aunque sabía que no podía deshacer el daño que había causado, se comprometió a utilizar sus habilidades para hacer el bien, ayudando a aquellos que realmente lo necesitaban. En cuanto a las personas que recibieron la donación, sus vidas cambiaron significativamente. Para muchos, el dinero representó una nueva oportunidad, una segunda chance para reconstruir lo que los Ortega les habían quitado. Algunos lograron rehacer sus negocios, mientras que otros pudieron finalmente salir de la pobreza. La donación, aunque en circunstancias complicadas, fue un acto que trajo consigo un cambio positivo para muchas familias. Carmen, ahora libre de la servidumbre y de la vida que había llevado en la casa de los Ortega, comenzó a escribir su historia. Decidió compartir su experiencia, no solo para documentar lo que había sucedido, sino también para inspirar a otros a encontrar su propio camino hacia la redención. Su libro, aunque sencillo, se convirtió en un éxito inesperado, y Carmen se encontró con una nueva vocación, la de narradora y consejera para aquellos que buscaban superar sus propias dificultades. A través de su escritura, Carmen encontró una forma de sanar las heridas del pasado. Cada palabra que escribía la acercaba más a la paz que tanto había anhelado. Su historia, que comenzó con una humillación y un billete de lotería, se convirtió en un testimonio de la resiliencia humana, de cómo incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay una luz de esperanza que puede guiarnos hacia un mejor destino. Los Ortega, por su parte, siguieron trabajando en su redención personal. Aunque nunca recuperaron su fortuna ni su estatus social, encontraron valor en las lecciones aprendidas y en las nuevas vidas que estaban construyendo. Aceptaron que su caída había sido necesaria para redescubrir lo que realmente importaba, la integridad, la empatía y la responsabilidad hacia los demás. En lugar de ver su situación como un castigo, la tomaron como una oportunidad para ser mejores. Con el tiempo, las vidas de Carmen y los Ortega se estabilizaron. Aunque tomaron caminos diferentes, ambos encontraron la paz y la justicia que buscaban. Carmen, ahora una mujer libre y respetada, continuó ayudando a otros a través de su trabajo y su escritura. Los Ortega, habiendo aprendido de sus errores, dedicaron sus esfuerzos a reparar el daño que habían causado y a construir un legado diferente, uno basado en la honestidad y el servicio a los demás. Al final, todos ellos entendieron que la redención no es un destino, sino un viaje. Un viaje que requiere confrontar el pasado, aceptar las consecuencias de nuestras acciones y, lo más importante, comprometerse a hacer el bien, no solo para uno mismo, sino para todos los que nos rodean. Este fue el legado que Carmen y los Ortega dejaron atrás, una historia de transformación, justicia y esperanza. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha dado más desafíos de los que puedes soportar? Imagina ser constantemente humillada, despreciada por aquellos a quienes sirves, sin esperanza de que las cosas mejoren. Esta es la historia de Carmen, una humilde empleada doméstica que soportó años de abusos por parte de sus jefes, los Ortega. Sin embargo, lo que parecía ser otro día rutinario en su vida se convirtió en el comienzo de un giro inesperado del destino. Carmen encontró un billete de lotería que cambiaría todo, pero la verdadera sorpresa vino después. Lo que hizo con ese billete no solo impactó su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que ocurrió después de que Carmen tomó esa decisión te hará cuestionar lo que realmente significa la justicia y la redención. ¿Qué harías tú si te encontraras en su lugar? Vamos a descubrir juntos cómo la vida de Carmen, los Ortega y todos los involucrados se volteó por completo. Si esta historia te impacta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias.